Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tratar un segundo ejercicio de circuitos eléctricos, siempre y cuando aplicando transformaciones y redundancias, así como resistencias equivalentes. En este ejercicio lo que nos piden son la potencia de la fuente independiente de corriente de 6.000 amperios y la potencia de la fuente dependiente de voltaje. Cabe indicar que para buscar la potencia nosotros necesitamos corriente y voltaje. En la primera fuente independiente sí conozco la corriente, pero que no conozco el voltaje. Entonces, ese es el análisis. Buscar el voltaje, que lo voy a llamar B. Pero también hay que tomar en cuenta algo, que ese voltaje también va a ser los voltajes de cada ramal. ¿Por qué? Porque se encuentran en paralelo. Es decir, este voltaje también va a ser el voltaje de la resistencia de 2 kiloohmios, de la fuente dependiente, de este ramal y de la resistencia de 12 kiloohmios. Ahora, lo primero que nosotros debemos hacer es marcar nuestra referencia. ¿A qué me refiero con marcar nuestra referencia? Es decir, a poner nuestra polaridad en cada elemento del circuito para poder definir nuestras corrientes, de tal manera que nos queda la siguiente forma del circuito. Bien, el circuito nos quedó de esta manera. Ahora, ya una vez que nosotros tenemos nuestra referencia, es decir, marcadas nuestras polaridades y definidas nuestras corrientes, ahora procedemos a analizar el circuito. ¿Qué podemos hacer para nosotros encontrar el voltaje? No podemos utilizar métodos generalizados. Por lo tanto, yo me fijo en qué puedo simplificar. Yo noto que tengo dos resistencias en paralelo. Entonces, de estas dos resistencias voy a transformar a una equivalente. De tal forma que nos queda de la siguiente manera. Bien, una vez que nosotros ya tenemos el circuito, con cada valor, también cómo nosotros encontramos el valor de la resistencia equivalente cuando tenemos dos resistencias en paralelo. Entonces, en el ejercicio anterior yo realicé una fórmula general cuando tenemos resistencias en paralelo y queremos sumarlas. Entonces, la fórmula general para sacar la resistencia equivalente en paralelo sería la siguiente: R1 por R2 dividido por la resistencia de las dos. Bien, entonces, este valor se lo obtiene mediante el producto de las dos dividido por la suma. 4 por 4, 16. 4 más 4, 8. 16 dividido por 8 nos da un valor de 2 kiloohmios. 2 kiloohmios. Ahora, ¿qué más podemos realizar en ese circuito? ¿Qué más podemos simplificar? Notamos que tenemos dos resistencias en series, entonces procedemos a sumarlas, de tal manera que nos queda de la siguiente forma nuestro circuito. Una vez que nosotros ya hayamos realizado nuestra resistencia equivalente en series, el circuito nos queda de esta manera, donde la suma de las resistencias en series nos da un valor de 5 kiloohmios. Ahora, ¿qué más podemos realizar en este circuito para acercarnos más a buscar nuestro voltaje? Notamos que tenemos dos resistencias en paralelo, entonces vamos a hacer una resistencia equivalente en paralelo, quedando de la siguiente forma. Bien, este es nuestro circuito obtenido. Ahora, ¿cómo buscamos esta resistencia equivalente? Recordamos que para sacar resistencia equivalente en paralelo utilizamos la forma general. Sería 5 por 12 dividido por 17. Sería 60 dividido por 17, que nos da un valor de 3.53 kiloohmios. Entonces, esta resistencia equivalente es 3,53 kiloohmios. Ya tenemos nuestro valor. Ahora, ¿qué más podemos aplicar para reducir este circuito? Todavía notamos que tenemos dos resistencias en paralelo, entonces procedemos a sacar las resistencias equivalentes en paralelo, quedando de la siguiente manera. Bien, entonces el circuito obtenido es el de aquí. Ahora, ¿cómo yo busco este valor?
Como lo dije anteriormente, queremos una resistencia equivalente en paralelo entre las dos. Entonces, el valor obtenido es 3.53 por 2 dividido para 5.53. Nos da un valor de 1.28 kiloohmios. 1,28 kiloohmios. ¿Qué más puedo aplicar en este circuito? Tal vez puedo aplicar una transformación, pero ya no es necesario, porque el análisis que yo quiero es buscar el voltaje. Entonces, yo voy a aplicar una ley de corriente de Kirchhoff en este nodo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de encontrar esta corriente que circula por esta resistencia. Una vez que yo encuentre esta corriente, obtengo el voltaje de esta resistencia. Pero el voltaje de esta resistencia está en paralelo con los otros elementos. Por lo tanto, el voltaje de este elemento y de este elemento va a ser el mismo, es decir, va a ser V. Entonces, procedemos a realizar nuestra ley de corriente de Kirchhoff. Ley de corriente de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la ley de corriente de Kirchhoff? Que todas las corrientes que salen es igual a todas las corrientes que entran. Entonces, ¿qué corrientes están entrando? La que está entrando es 6 miliamperios. 6, ¿cuáles están saliendo? Vx medios más I. Bien, entonces yo quiero encontrar I, despejo I. Este está sumando, pasa a restar, me queda 6 menos Vx medios. Entonces obtengo I, siendo este valor. ¿Pero qué yo quiero? Quiero el voltaje. El voltaje es de esta resistencia, pero el voltaje de esta resistencia es V. Entonces, yo busco V por ley de Ohm. Voltaje igual a corriente por resistencia. ¿Qué valor tiene la corriente? 6 menos Vx medios por la resistencia. ¿Qué valor tiene la resistencia? 1,28. Entonces, si resolvemos, nos queda de la siguiente manera. Nos queda 1.28 por 6, nos da un valor de 7.68. De 7,68. Menos 1.28. 1.28 medios, si no me equivoco, es 0.64. Sí, 0,64 por B sub X. 0,64 por B sub X. Entonces, el voltaje B nos quedó en función de la variable B sub X. Bien, ahora, una vez obtenido el valor del voltaje, ahora vamos a analizar cómo encuentro Vx. Entonces procedemos a analizar. Este voltaje está en paralelo en estos elementos. Es decir, este es el voltaje de la fuente, B es el voltaje de la fuente, B también es el voltaje de la fuente. Y B también es el voltaje de la fuente. Sigue siendo, entonces se está manteniendo la variable en cada uno de los circuitos anteriores. Entonces yo me voy a este ramal porque esto es lo que me interesa. O este ramal. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque estas resistencias están en serie. 2 más 3 son 5, que es el de aquí. Bien. Ahora lo que yo voy a buscar es la corriente que pasa por esta resistencia. Es decir, la corriente que está pasando por las resistencias que están en series. Que esa corriente la llamé I sub 1. Eso es lo que quiero encontrar. ¿Cómo yo encuentro I sub 1? ¿Conozco la resistencia? Sí. ¿Conozco el voltaje? Sí, porque el voltaje de esta resistencia, ¿cuánto es? V. ¿Y V qué valor tiene? Ese valor en función de la variable Vx. Entonces va a buscar la corriente I sub 1. I sub 1 por ley de Ohm que es igual voltaje dividido por la resistencia. Entonces, el voltaje tiene un valor de 7,68 menos 0,64 B sub X multiplicado por 1, ¿qué valor tiene la resistencia? 1/5 multiplicado por 1/5. Entonces, U sub 1 nos da un valor 7.68 dividido para 5 nos da un valor de 1.54. 1,54 menos 0.64 dividido para 5 nos da un valor de
0.3 B sub X, 0,3 B sub X. Entonces, ¿qué valor tiene I sub 1? 1,54 menos 0,13 B sub X. Esta corriente sigue dependiendo de qué variable, de B sub X. De B sub X. Pero eso me beneficia, ¿por qué? Porque el análisis que yo aplicaré en este ramal es, si yo busco el voltaje, yo sé que el voltaje de 2 kiloohmios más el voltaje B sub X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a B. Entonces, ese es el análisis que voy a realizar. Por lo tanto, procedo a buscar B sub 2. Voy a buscar B sub 2. B sub 2 voy a buscar, conociendo la corriente I sub 1. Entonces, por ley de Ohm, ¿qué es igual? Voltaje igual a ¿qué? A corriente por resistencia. ¿Qué valor tiene la corriente? 1,54 menos 0,13 Bx. La resistencia de 2 multiplicado por 2. Entonces, el voltaje sería 1.54 por 2 sería 3.08 menos 0,26 B sub X. Entonces ya obtuve el voltaje en la resistencia de 2 kiloohms. Ahora, como yo le dije anteriormente, la suma de los dos voltajes me da B. Entonces yo voy a realizar una ecuación donde me diga que B sub 2 más B sub X es igual a B. Entonces, B sub 2, ¿qué valor tiene? 3,08 menos 0,26 B sub X más B sub X. ¿Eso aquí es igual a B? ¿Qué valor tiene B? 7,68 menos 0,64 B sub X. Bien, notamos que esta ecuación nos queda en función de ¿qué? De la variable B sub X. Por lo tanto, esa variable es de nuestro interés. Entonces, procedemos a despejarla. De tal manera que B sub X, si despejamos, nos queda de la siguiente forma. B sub X, ¿a qué es igual? Entonces, todo lo que está B sub X de este lado, voy a pasarlo de este lado. Una vez que yo lo pase, voy a sumar y saco factor común B sub X. Entonces, nos quedaría, de este lado nos quedaría 7,68. Este que está restando, este que está sumando pasa a restar, menos 3,08 dividido para menos 0,26 más 1 más 0,64. Entonces, B sub X nos da un valor aproximadamente, nos da un valor de 3.33 voltios. B sub X nos da un valor de 3,33 voltios. Bien, ya tengo B sub X. Entonces, si yo conozco B sub X, ya puedo obtener el voltaje. Entonces, reemplazando B sub X en la ecuación de B, nos quedaría de la siguiente manera. Sería 7,68 menos 0,64 por B sub X. Pero B sub X tiene un valor de 3,33 voltios. Entonces, B nos da un valor de 5.55 voltios. B nos da un valor de 5,55 voltios. Bien. Entonces, ahora les pregunto, ¿conozco la corriente de las fuentes? Sí. ¿Qué valor tiene? 6 miliamperios, porque es una fuente independiente de corriente. ¿Conozco el voltaje B? Claro que lo conozco, ya lo encontré, 5,55 voltios. Entonces, ¿qué puedo encontrar? Puedo encontrar la potencia. La potencia de la fuente de 6 miliamperios. Recordemos que potencia es igual a I por B. Entonces, si yo reemplazo, me da un valor de la corriente es 6 por el voltaje,
de 5,55. Todo esto en milivolt, en miliwatts. Entonces, la potencia de 6 miliamperios es igual a 6 por 5,55, nos da un valor de 33,3 watts. 33,3 watts. Miliwatts. Recordemos que estamos con miliwatts. Miliwatts. Ahora, le hago una gran pregunta. Esta potencia de 6 miliamperios de la fuente independiente de corriente, ¿está consumiendo o entregando? Siempre cuando nosotros buscamos potencia debemos poner si está entregando o consumiendo. Una forma sencilla de saber si entrega o consume es realizando esta operación. Cuando la corriente entra por el terminal negativo, entonces lo único que nosotros, para no confundirnos, vamos a poner que la corriente es negativa. Ojo, solo esto es como para entender. Si entra por el terminal negativo, ponemos menos I por el voltaje. Por lo tanto, este valor que me va a dar aquí va a ser una potencia negativa. Si la potencia es negativa, entonces esta fuente está entregando energía. Si la potencia es positiva, entonces la fuente está consumiendo energía. Entonces, analicemos esta potencia en la fuente de 6 miliamperios. La corriente, ¿por dónde entra? Por el terminal negativo. Entonces, la corriente sería menos 6 miliamperios por el voltaje 5,55. Entonces, este valor tendría que ser menos 33, miliwatts. La potencia es negativa, por lo tanto, esta fuente, ¿qué está haciendo? ¿Entregando o consumiendo? Esta fuente está entregando o suministrando. Entonces, esta potencia de 6 miliamperios suministra. Entonces, ya obtuvimos la potencia de 6 miliamperios. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Nos pide la potencia de la fuente dependiente. Bien, pero la corriente de la fuente dependiente depende del voltaje. Pero V sub X yo ya lo encontré, que tiene un valor de 3,33. Entonces, a esta corriente la voy a llamar I sub A. Bien, entonces voy a borrar esta parte para hacer los respectivos cálculos. Bien, entonces, yo quiero la potencia de V de la fuente controlada por voltaje, pero no conozco la corriente que pasa por ella, que es I sub A. Entonces, I sub A es igual a Vx medios miliamperios. ¿Pero qué valor tiene Vx? 3,33. Entonces, 3,33 dividido para 2 nos da un valor de 1,67 miliamperios. 1,67 miliamperios. Entonces, I sub A nos da un valor de 1,67 miliamperios. Ahora, les pregunto, ¿conozco el voltaje de la fuente dependiente controlada por voltaje? Claro que lo conozco, porque este elemento con esta fuente, ¿en qué están? Están en paralelo, por lo tanto, el voltaje V es el mismo en esta fuente dependiente. Entonces, potencia sería igual a la corriente I sub A por el voltaje V. ¿Qué valor tiene I sub A? 1,67. 1,67. ¿Qué valor tiene el voltaje? El voltaje tiene 5,55. Entonces, el producto de las dos nos da un valor de 9,3 watts. Nos da un valor de 9,3 miliwatts. No es watts, es miliwatts.
¿Por qué? Porque la corriente está en miliamperios, entonces es miliwatts. Entonces, ¿qué valor ha tenido? 9,3 miliwatts. Ahora les pregunto, ¿potencia consumida o potencia suministrada? Analice, ¿qué potencia es? ¿Qué potencia es? ¿Suministrada o consumida? Bien, entonces hacemos el mismo análisis. Si la potencia que nos sale haciendo este análisis es positiva, entonces está consumiendo. Si la potencia es negativa, entonces está suministrando. Bien, cabe indicar que en esta fuente la polaridad nos quedaría de la siguiente manera. Quedaría menos más. ¿Por qué yo pongo esta polaridad? Porque siempre cuando tenemos una fuente, ya sea independiente corriente o controlada, la flechita siempre apunta al terminal positivo, por lo tanto nos queda de esta manera la polaridad. Entonces, si nos damos cuenta, el voltaje tiene la polaridad más menos. Entonces, este voltaje sí va a ser B, pero va a ser menos B. Va a ser menos B. Va a ser menos B. El voltaje de esta fuente va a ser menos B. Es decir, el voltaje de esta fuente sería menos 5,55. Sería menos 5,55. Menos 5,55. Bien, entonces nos quedaría menos 9,3. Cabe indicar que la corriente, ¿por qué terminal entró? Por el terminal negativo. Entonces, quedaría, si hacemos este análisis, si la corriente quedaría menos IA por menos 5,55, ¿qué potencias nos daría? Nos daría una potencia positiva. Entonces, esto nos daría una potencia positiva. De tal forma que si es positiva, ¿qué está haciendo entonces esta fuente? ¿Consumiendo o suministrando? Entonces está consumiendo. 9,3 miliwatts consumiendo. Consumiendo. No confundirse. Hagamos otra vez el análisis para que lo comprendan mejor. Cuando yo sé que está suministrando o consumiendo, primero veo por dónde entra la corriente. Si la corriente entra por el terminal negativo, entonces al momento de sacar la potencia o en mi análisis en la cabeza, si entra por el terminal negativo, la corriente se le pone el signo menos y se la multiplica por el voltaje. En este caso, en la fuente independiente de 6 miliamperios, la corriente entra por el terminal negativo, entonces lleva el signo menos, pero el voltaje es positivo, por lo tanto me genera una potencia negativa. Y si la potencia es negativa, ¿qué pasa? Entonces suministra. Ahora, con la fuente dependiente controlada por voltaje, si la corriente entra por el terminal negativo, se mantiene el signo, entonces sería menos I sub A. Pero el voltaje, ¿qué es? Negativo, entonces menos por menos da más, entonces es una potencia positiva. Por lo tanto, se dice que está consumiendo. Y ahora sí ya obtenemos nuestras dos respuestas. Cabe indicar que si ustedes no entendieron algo, retrocedan. Y no olviden hacer sugerencias en los comentarios o preguntar por cualquier duda.